Ya no уже estamos не de на guardia. дежурстве. Enviamos las Передай им palabras самые más теплые, cálidas y добрые amables. слова. La bomba de tiempo en Minsk ha comenzado a hacer tic-tac en el palacio de Lukashenko. Ya no hay susurros, sino protestas abiertas y caos burocrático. Los generales ya no responden a las llamadas de Lukashenko y los funcionarios locales están ignorando sus órdenes. El puño de hierro de 30 años se está derrumbando no por un golpe externo, sino por una rebelión invisible desde dentro. El enemigo ya no está en la frontera polaca o en la sede de la OTAN, sino justo en el corazón del palacio. Los funcionarios locales en Vitebsk aplaudieron al gobernador destituido, que se rebeló oficialmente contra el dictador y rompió el muro del miedo. La admisión de Lukashenko de que había espiado a sus propios generales con la KGB es la evidencia más clara de que el régimen ha entrado en modo de pánico. La autoridad desapareció de la noche a la mañana. Lo que está sucediendo en el corazón de Bielorrusia, en la región de Vitebsk, no es una crisis administrativa rutinaria ni un simple despido. Este es un punto de inflexión histórico donde los nervios del régimen se han roto y la cadena de mando se ha oxidado y quebrado. En el corazón de los eventos está el hecho de que los funcionarios locales en Vitebsk, que Lukashenko etiquetó como una región atrasada a lo largo de 2025 y que se ha convertido en un agujero negro económico, ahora están mostrando abierta y audazmente que ya no temen la ira del líder. Según informes de inteligencia del campo y datos filtrados entre líneas de los medios estatales en la ceremonia de nombramiento crítica en enero de 2026, el exgobernador Alexander Subotin, quien fue humillado y destituido por Lukashenko por no cumplir y no alcanzar los números, recibió una ovación de pie por parte de las élites locales en el salón. El hecho de que un hombre despedido por un líder fuera aplaudido como un héroe por otros engranajes del sistema es, como el propio Lukashenko admitió, un ejemplo de sabotaje burocrático y una rebelión interna abierta del régimen. Este aplauso creó un efecto demoledor en las paredes del palacio en Minsk, porque en el momento en que Lukashenko sintió que había perdido el control durante esta reunión, reveló involuntariamente su profunda paranoia hacia sus propios generales y burócratas de alto nivel. Lukashenko declaró en vivo que, a través de información operativa y escuchas telefónicas de la KGB, literalmente habían detectado a altos funcionarios diciendo entre ellos: "No importa, el tiempo pasará, ignoren las órdenes, todo saldrá bien". Esta confesión demuestra que ha comenzado un periodo de rendición silenciosa, incluso dentro de las capas de seguridad y burocracia conocidas como los Siloviki, los seguidores más leales del régimen, y que las órdenes ya no se están cumpliendo, sino que solo se finge cumplirlas. Técnicamente, la integración entre la KGB bielorrusa y el FSB ruso ya no afecta solo a los opositores en la calle. Se ha transformado en un mecanismo de panóptico masivo que mantiene a las propias élites del régimen, generales y ministros bajo vigilancia las 24 horas, donde todos sospechan de todos. Esta desintegración interna no se limita a la burocracia civil, sino que también está causando efectos disruptivos y peligrosos en el ala armada del Estado. En medio de este creciente clima de desconfianza, Lukashenko emitió una orden de inspección de preparación militar repentina, no anunciada y extremadamente agresiva a finales de enero de 2026, pasando por alto al Ministerio de Defensa. Este movimiento, que se desvió de los procedimientos normales, fue una prueba de lealtad destinada a controlar la dirección de las armas en respuesta al riesgo de un posible golpe, resistencia pasiva o traición dentro del ejército. Los analistas militares dicen que la cadena de mando se ha debilitado, particularmente en unidades militares críticas a lo largo de las fronteras con Lituania y Polonia. Los analistas también señalan que hay una gran vacilación entre los oficiales tras los fracasos de Rusia en Ucrania y que la idea de morir por Moscú ha sido completamente destruida. En el frente económico, la situación no es más que una economía zombie. Los oligarcas y empresarios respaldados por el Estado ya no quieren hundirse con el capitán de un barco que se hunde. La deuda de $8.000 millones de Bielorrusia con Rusia y la economía de guerra de Putin, que ha cerrado los grifos financieros hacia Minsk, están empujando a los empresarios leales al régimen a participar en negociaciones secretas con Occidente. El hecho de que algunos oligarcas hayan comenzado a tomar acciones legales independientemente de Lukashenko en los tribunales de la Unión Europea para escapar de las sanciones muestra que la lealtad de los capitales también ha terminado. Esta situación es la indicación más concreta y sangrienta de que Lukashenko ha entrado en un proceso de canibalismo del régimen. Es decir, para sobrevivir, ha comenzado a purgar, arrestar y confiscar la riqueza de las élites que él mismo creó y cultivó en lugar de luchar contra enemigos externos. Estas grietas dentro del régimen no son solo chismes políticos, sino el resultado de una bancarrota matemática.
La caída del 50% en las exportaciones en algunos sectores y el colapso de la producción agrícola han atado las manos de los administradores locales, mientras la expectativa de milagros de Lukashenko de ellos está causando que el sistema pierda su racionalidad. Bielorrusia ya no está gobernada por una administración estatal, sino más bien por un ambiente de caos donde todos intentan salvar el día y socavarse mutuamente. Esta revuelta local en Vitebsk no se limitará al reemplazo de un gobernador. Tiene el potencial de crear un efecto dominó, paralizando todo el aparato estatal bielorruso y socavando el flanco occidental de Rusia. Cuando la erosión de la autoridad comienza en la cima del Estado, no permanece solo en el papel. Impacta directamente en mecanismos críticos como la logística, las operaciones militares y la seguridad fronteriza sobre el terreno. Si los funcionarios locales y burócratas ignoran las órdenes de Lukashenko, pensando que no se aplicarán de todos modos, esto significa el cierre del corredor logístico bielorruso, que es vital para el ejército ruso. Los trenes de municiones, los convoyos de combustible y los envíos de equipo militar que Rusia envía al frente ucraniano a través de los ferrocarriles bielorrusos están siendo retrasados debido a este sabotaje burocrático y la renuencia que se detiene bajo el pretexto de fallos técnicos. La negativa de un burócrata a firmar significa que un tanque ruso en la línea del frente se queda sin combustible. La ola más grande e irreversible creada por este colapso interno es un caso de suicidio demográfico y social. En los últimos 4 años, más del 5% de la población de Bielorrusia, aproximadamente 500.000 personas jóvenes, educadas, capacitadas y productivas, han huido a Europa para escapar de la opresión del régimen y la falta de perspectivas de futuro. Esta masiva ola de inmigración ha dejado atrás solo a los ancianos, jubilados y una multitud desesperanzada que ya no teme a la autoridad y no tiene nada que perder. Debido a la pérdida de mano de obra, las fábricas están cerrando, la producción agrícola está disminuyendo y el régimen está siendo arrastrado a un estancamiento económico, una espiral de estrangulamiento, incapaz de alimentar a su pueblo o llenar los estantes de los supermercados. Con el cierre de las fronteras polacas y lituanas, Bielorrusia se ha convertido en una gigantesca sala de aislamiento en medio de Europa y el oxígeno dentro se está agotando rápidamente. Psicológicamente, el contrato de seguridad a cambio de obediencia que Lukashenko había mantenido con su pueblo y élites durante décadas se rompió por completo ese día en Vitebsk. La protesta llena de aplausos en Vitebsk es prueba de que el muro del miedo ha sido derribado, que el emperador está desnudo. El arrebato desesperado y furioso de Lukashenko en la reunión pueden aplaudir todo lo que quieran, pero los números son implacables. Es en realidad una dolorosa admisión de que ha perdido el control y que su palabra ya no tiene peso. Esta situación está llevando a los oficiales dentro del ejército a preguntar en voz alta: ¿de qué lado estamos? Y ¿por qué deberíamos quedarnos a bordo mientras este barco se hunde? La burocracia de seguridad es el mayor escudo de un dictador, pero cuando ese escudo se agrieta, la mano que lo sostiene está condenada a ser cortada. Además, la pérdida de Bielorrusia de su estatus como zona de amortiguamiento para Rusia deja a Moscú completamente indefensa en el norte, al igual que en el sur. Los intentos de Lukashenko de establecer contactos secretos con Occidente, particularmente a través de la liberación de prisioneros, y sus declaraciones que retratan a Rusia como débil, como Putin no quiere guerra, son vistos por Putin como una traición imperdonable en su patio trasero. Mientras Rusia lucha con su propio frente interno, la crisis económica y el atolladero en Ucrania, el tambaleo de su aliado más cercano, su socio en el Estado de Unión, está sumiendo en el caos todos los planes estratégicos del Kremlin. La caída de Bielorrusia significa el colapso completo de la frontera occidental de Rusia y la OTAN mirando directamente a la ruta de Smolensk. Esto es una pesadilla geopolítica no solo para Minsk, sino también para Moscú. En el tablero de ajedrez diplomático, la estrategia de bloqueo total y cierre de fronteras implementada por Polonia y Lituania ha comenzado a dar frutos, asfixiando al régimen bielorruso. Miles de camiones esperando en la frontera, mercancías pudriéndose y el comercio detenido envían un único mensaje a la élite bielorrusa: mientras continúen con Lukashenko, sus lazos con el mundo seguirán cortados. Este mensaje está erosionando cada vez más la lealtad de los oligarcas y burócratas. Aunque el régimen intentó desestabilizar a Lituania, usando a los migrantes como arma, esto resultó contraproducente y fortaleció aún más el muro de sanciones de la Unión Europea. Bielorrusia es ahora una olla a presión, comprimida entre Rusia y Occidente, lista para explotar con la presión aumentando cada segundo.
Mirando el panorama más amplio, los eventos que estamos presenciando en Bielorrusia hoy no son solo el miedo de un líder envejecido perdiendo poder, sino la parte más crítica de una ola global y estratégica de colapso que podríamos llamar el otoño de los estados satélite. Regímenes que están militarmente, económicamente y políticamente ligados a Rusia, como Bielorrusia, Armenia y las repúblicas de Asia Central, están recurriendo al canibalismo de régimen en un pánico por sobrevivir al ver a sus amos, Moscú, debilitándose militar y económicamente. Al espiar a sus propias élites, humillarlas frente al público y amenazarlas abiertamente, Lukashenko en realidad está cortando la rama en la que está sentado. En un régimen donde la confianza está completamente ausente y todos son declarados potenciales traidores, el colapso de los mecanismos burocráticos es una ley inevitable de la física. Esta situación demuestra que la doctrina de la esfera de influencia de Rusia está fundamentalmente podrida y en bancarrota. La estrategia de Putin de usar Bielorrusia como base militar y columna vertebral logística de Rusia se ha convertido en un punto de debilidad importante debido a la rebelión silenciosa y la resistencia pasiva en regiones como Vitebsk. Bielorrusia ya no es un escudo protector para Rusia contra las amenazas de Occidente, sino un polvorín listo para explotar con la mecha ya encendida. El intento de Lukashenko de trasladar la culpa a Moscú diciendo «Putin no quiere guerra» y posicionándose como una paloma de paz es un intento de encontrar un salvavidas antes de que el barco se hunda. Sin embargo, está claro que no hay espacio para él en ese salvavidas. Cuando las órdenes de un líder no se cumplen, deja de ser un líder. Es simplemente una figura que grita y vocifera. Los eventos en Vitebsk muestran que la autoridad de mando de Lukashenko ha terminado. Los funcionarios que ralentizan su trabajo, entierran informes diciendo «nos encargaremos de ello» y no hacen nada, son un arma más efectiva para derrocar un régimen que los tanques y misiles. Esta táctica de corrupción interna hace que el sistema sea inoperable, dejando al líder en la cima indefenso. Lukashenko está actualmente atrapado en esta misma indefensión. ¿Cómo puede un líder que no puede controlar al gobernador que él mismo nombró darle a Putin alguna garantía? En el tablero de ajedrez diplomático, la estrategia de Occidente está dando frutos. El bloqueo del telón de acero impuesto por Polonia y Lituania ha llevado a Bielorrusia al borde de la asfixia económica. La liberación de más de 100 prisioneros políticos por parte de Lukashenko, bajo esta presión y su señal al Occidente para dialogar, es en realidad un movimiento de jaque mate, silencioso, pero mortal contra Putin. Sin embargo, en lugar de restaurar la lealtad entre las élites, estos movimientos refuerzan la percepción de que el líder tiene miedo, está cediendo, alimentando aún más la desintegración y el pánico dentro del régimen. Las élites ven esto. El líder es débil, Rusia es débil, Occidente está decidido. El único movimiento racional en esta ecuación es abandonar a Lukashenko. Como resultado, estos rumores de guerra civil e intrigas palaciegas en Bielorrusia muestran que la mayor pesadilla geopolítica de Putin está a punto de hacerse realidad. Un aliado incontrolable, impredecible y una frontera occidental en colapso. La persecución de Lukashenko a sus propios generales es prueba de que su autoridad ya no deriva de la legitimidad, sino solo de las puntas de las bayonetas y los dispositivos de escucha de la KGB. Y la historia nos ha enseñado una y otra vez que cuando las élites comienzan a reír y aplaudir en lugar de temer a un líder, el final del camino ya está a la vista. El aplauso que resuena por los oscuros y fríos pasillos de Minsk no es solo la despedida de un gobernador, sino la música de cierre de una era. El puño de hierro de 30 años de Lukashenko ya no puede sostener ni siquiera a sus propios generales. Sus órdenes quedan en el aire. El muro del miedo ha caído, la lealtad se ha evaporado y la estabilidad ha desaparecido por completo. La decisión del líder de poner en la lista negra a su propia élite, de verlos como enemigos, es en realidad el principio del fin. Bielorrusia ya no es el refugio seguro de Rusia. Es el mayor punto de riesgo del Kremlin y un agujero negro estratégico. Y este disparo de advertencia grita una verdad. Los tanques enemigos pueden ser detenidos en la frontera, pero ningún ejército, ningún agente de la KGB puede detener la rebelión silenciosa dentro del palacio y la decadencia burocrática. La cuenta regresiva para el reinado de Lukashenko ha comenzado. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.